Os voy a empezar a introducir el concepto de lo que viene siendo el método diagnóstico. Posteriormente pasaré a daros una pequeña introducción de lo que viene siendo la historia de los distintos métodos y cómo se ha ido desarrollando la evolución de las diferentes técnicas que hoy en día empleamos. Y posteriormente pasaré a conceptualizar el cómo elegimos la tecnología adecuada para detectar las variantes que queremos analizar. Y posteriormente os pondré, iremos técnica a técnica y os pondré algunos ejemplos para que lo podáis ver, ¿vale? Bien, pues ¿a qué llamamos diagnóstico molecular? Bien, pues son todas aquellas técnicas de biología molecular que nos van a permitir analizar o identificar aquellos biomarcadores. Biomarcadores que en el caso de, como vamos a hablar de diagnóstico genético, pues van a ser proteínas, ADN y ARN. En este caso solamente os hablaré de métodos diagnósticos de detección y de tratamiento de DNA, ¿vale? Y esto a través de lo que viene siendo un tejido o un líquido corporal del paciente, ¿vale? Estas técnicas nos van a permitir y nos van a aportar dar toda la información necesaria para diagnosticar el riesgo de padecer una enfermedad, el padecer esa enfermedad o, como estamos hablando de medicina de precisión, incluso pensar en el tratamiento adecuado para el paciente. También deciros que como estamos hablando de diagnóstico, en este caso genético molecular en medicina de precisión, la medicina de precisión, la diferencia de la medicina tradicional es que no vamos a estudiar enfermedades, vamos a estudiar al paciente, ¿vale? Entonces, por ese motivo, ¿vale? Ahí pongo y recalco que el diagnóstico no es el punto final, como muchas veces pensamos, sino que viene siendo el punto de partida en la nueva medicina de precisión, ya que va a ser el inicio para decir ya que el paciente tiene una enfermedad, para hacerle un seguimiento, un pronóstico, para decidir un tratamiento personalizado en el paciente e incluso desarrollar una terapia génica, que es lo que ha explicado antes el doctor Pedro. Bien, aquí podemos encontrar algunos hitos históricos, ¿vale? que han permitido el desarrollo y la aparición de las tecnologías que hoy en día usamos en el laboratorio clínico. Recalco, por ejemplo, la identificación de la estructura de doble hélice del ADN por Watson y Crick en 1953. Otro hecho muy importante a nivel de análisis genético molecular es la creación de la PCR, la famosa técnica de la PCR por Kari Munsey. También la secuenciación del primer genoma humano en 1990, y a partir del año 2000 se empiezan a desarrollar todo lo que viene siendo la secuenciación, lo que hoy conocemos como en el 2000 aparece la First Next Generation, y ahora actualmente el boom es la NGS, que es la de segunda generación. Bien, ¿cómo empieza todo lo que viene siendo el diagnóstico genético molecular que hoy conocemos en los laboratorios de genética? La primera técnica más conocida, pues se desarrolla gracias al descubrimiento, visualización y dibujo en sí, porque él dibujó los cromosomas, gracias a Fleming en 1982, y posteriormente también gracias al bandeo de las distintas secuencias dentro de estos cromosomas por Capperson en 1970. Esto permite, ¿vale?, el inicio de lo que viene llamándose la citogenética, ¿vale? En este caso, citogenética básica, que es lo que vemos aquí, que es un cariotipo básico de laboratorio, que esto actualmente también se lleva a cabo en los laboratorios. Esto es lo más sencillo y nos va a permitir ver, por ejemplo, pues enfermedades que se deben a una alteración en el número de cromosomas, ¿vale?, o alteraciones estructurales dentro de los cromosomas, pero a nivel grande, ¿vale? Por ejemplo, ahí os pongo un caso de lo que viene siendo el síndrome de Down, que se debe a una trisomía del cromosoma 21, ¿vale? Pero también es conocido que el síndrome de Down se puede dar no solo una trisomía del 21, sino que ese cromosoma de más del 21 se trasloca y se une al cromosoma 14. ¿Vale? Pues todo eso nos permite detectar este tipo de pruebas. No solo el número, sino también la variación en la estructura muchas veces de estos cromosomas.
Bien, con la evolución del conocimiento y del desarrollo de los hitos que antes os he dicho, empezamos a ver técnicas que van mucho más, que afinan mucho más la detección. Y ya no nos vamos a nivel del cromosoma, sino a nivel ya de la estructura, ¿vale? Y dentro de eso, pues podemos encontrar ya lo que viene siendo la citogenética molecular, ¿vale? Cuya técnica, que esta también se desarrolla mucho en los laboratorios, es la hibridación in situ. Esta sí que nos permite localizar secuencias específicas en el ADN, ¿vale? Que básicamente se basa en yo tengo una secuencia concreta, ¿vale? Que quiero analizar, pues yo artificialmente creo esa misma secuencia y la pongo fluorocromo, ¿vale? De manera que por hibridación se va a pegar a dicha secuencia y de esta manera puedo saber si esa secuencia la tengo o no. Por ejemplo, si quiero detectar un síndrome de Down, es tan simple como generar una sonda, la sonda es el fragmento con la fluorescencia, que se hibride al cromosoma 21. Y de esta manera podemos ver si tenemos 2 cromosomas o 3 cromosomas, como viene en la figura, ¿vale? El 13 es de un control, ¿vale? De manera que sabemos que tenemos 2 cromosomas 13 y 3 cromosomas 21, síndrome de Down. De igual manera, por ejemplo, podemos detectar cáncer de mama debido a la expresión de ese gen, ¿vale? Creamos ondas que hibriden con la secuencia concreta de ER2 y puedo determinar cuánto ER2 tengo en un paciente, ¿vale? Si veo mucha señal, es positivo, ¿vale? Como vemos en la figura. Bien, y otros 3 hechos importantes y técnicas que se desarrollan es ya cuando nos introducimos lo que viene siendo ya la era molecular, ¿vale? He de destacar la secuenciación del primer genoma, ¿vale? Que se realiza gracias a la técnica de Sanger, desarrollada en 1977, que junto con la aparición de la PCR en 1983 nos permite hacer la primera secuenciación Sanger, ¿vale? Que es básicamente ir leyendo, ¿vale? Vamos a coger un fragmento determinado y vamos a ir leyendo para ver qué pasa ahí y ver si hay cambios o no. Y esos cambios son los que nos van a producir las enfermedades, ¿vale? Si unimos tanto la técnica de Sanger como la PCR, surge lo que viene siendo la secuenciación de Sanger, que en aquellos tiempos, pues por dato curioso, podíamos conseguir 50 pares de base, leer 50 letras de nuestro ADN en 5 días, ¿vale? Hoy estamos a unas 500 en una sola mañana, ¿vale? Con esa técnica. Con otras técnicas tenemos muchísima más capacidad. Y ya por último, la aparición en 2005 de lo que viene siendo la NGS, que es la secuenciación, y básicamente aparece en el 2005 por Margulis, que es la secuenciación por síntesis. Luego, cuando empiece a hablar de la secuenciación, vamos a ver que también existe otra metodología que es por ligamiento, ¿vale? Básicamente lo que os digo, la secuenciación es ir leyendo. Luego lo vamos a ver. Bien, pues a lo largo de este tiempo, ¿vale? Lo que hemos visto es que se ha producido un gran desarrollo de todas estas técnicas, ¿vale? Y ahora me centraré en todas ellas. Ahora mismo en cualquier laboratorio de genética molecular, estas son básicamente las técnicas que más se emplean. La PCR, ¿vale? Posteriormente también surgen los arrays y luego podemos encontrar ya lo que vienen siendo la secuenciación, ¿vale? Que surge la de primera generación, la de segunda y ya estamos en una tercera. Pero la tercera generación a nivel clínico asistencial ahora mismo no se emplea, ¿vale? Solo más en investigación. Bien, a la vez que también se produce ese desarrollo en las tecnologías, esto abarata los precios, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, ahí la gran caída que se produjo después del 2005, cuando ya empiezan a aparecer las NGS de segunda generación. Y debido a la competitividad entre las distintas empresas se abarata muchísimo los costes, que es por eso la caída que vemos después del 2005, ¿vale? Y actualmente estamos por unos 200 euros, pues un genoma pequeñito, ¿vale? Por menos de 200. Luego esto también depende de la longitud que queramos de pares de base identificar y de las lecturas que hagamos, ¿vale? Y eso pues va a influir en los costes. Y por otro lado también, pues ahí podéis ver toda la expansión de tecnología, ¿vale? Ahora pues cada vez más casas comerciales y cada vez los equipos pues son todavía más
robustos y permiten mucha más capacidad de análisis y más específico, que eso nos interesa mucho más. Bueno, pues de todas estas técnicas que os he ido nombrando y de todo el desarrollo que se ha producido, cuando estamos en el laboratorio, ¿qué herramientas escogemos para realizar un análisis? ¿Vale? Bien, pues básicamente tenemos que tener en cuenta la alteración, ¿vale? El número de nucleótidos que queramos analizar, ¿vale? Vamos a tener en cuenta, va a ser muy importante la resolución de la herramienta, del aparato, pero también la sensibilidad, la especificidad y el límite de detección, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta, que ahora hablaremos, es el tipo de muestra, ¿vale? Y luego muchas veces para poder identificar una alteración vais a ver que vamos a tener que necesitar a lo mejor varias técnicas, ¿vale? Algunas veces porque unas no nos valen y tenemos que tirar de otras que tienen mayor resolución, o otras veces simplemente para comprobar, ¿vale? Por ejemplo, en variantes de un solo nucleótido, si lo hacemos por secuenciación, comprobamos a lo mejor una variante que va a ser patogénica, lo hacemos por NGS, pues luego nos vamos a una secuenciación Sanger que es muy básica y comprobamos con eso, ¿vale? Bien, pues es muy importante tener en cuenta qué tipo de alteración nos encontramos, ¿vale? Bien, en este caso, ¿vale? Bueno, aquí de todas las técnicas que voy a ir nombrando, los diferentes tipos de alteraciones que vamos a poder encontrar, porque anteriormente no se han nombrado y por sí, para que tengáis los conceptos. Y los métodos diagnósticos están en la última columna. De todos esos, deciros que el mapeo de genoma óptico, el OGM, ¿vale? Y sobre todo lo que va a venir siendo la WGS, ¿vale? Que es la secuenciación del genoma completo, eso está más destinado a la investigación, ¿vale? En lo que viene siendo la rutina clínica se hacen mucho más paneles de somas o paneles dirigidos, ¿vale? O cualquier otra técnica que nos permita únicamente determinar variantes concretas. Entonces podemos encontrar que podemos determinar alteraciones en el número de cromosomas, ¿vale? Y ahí podemos, que antes lo que os enseñé, por ejemplo, con el síndrome de Down, pues podemos hacer desde un cariotipo, podemos hacer un FISH, podemos hacer array, ¿vale? Las variantes estructurales también son muy complejas y son muy grandes, ¿vale? De más de 1 kilobase, pues ahí también podemos tirar de técnicas más básicas como cariotipo, FISH, también a veces con algunos SNP se pueden determinar, array. El copy number, los CNV son copy number, o sea, copias completas de los genes, ¿vale? O copias de algunas regiones. Normalmente suelen ser de genes completos, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues podemos tener array, aunque tampoco los detectan muy bien, ¿vale? La MLPA sí que es muchísimo más exhaustiva y luego encontramos pues técnicas de secuenciación, NGS, ¿vale? Que esa es la técnica en sí, metodología, pues podemos hacer el exoma, ¿vale? Que es la parte codificante, o el genoma completo, que ya entrarían regiones pues intrónicas que no codifican a proteínas, pero que también están implicadas en la expresión. Podemos encontrar las determinaciones de indels, que son inserciones o deleciones pequeñitas. Por ejemplo, una secuencia aparece repetida varias veces en un paciente, ¿vale? Pues eso, pues tenemos desde Sanger, ¿vale? Que es lo más básico, paneles de genes, NGS, exoma o lo mismo, también genoma completo, pero más para investigación. Y luego pues tenemos las SNV, ¿vale? Que es el cambio de una sola base, que yo lo nombraré muchas veces como SNP, ¿vale? O las STR, que son repeticiones en tándem. Y ahí pues ya afinamos mucho más rápido a lo mejor realizar una PCR, aunque luego podemos muchas veces comprobarla con la secuenciación Sanger, ¿vale? También tenemos paneles de array o secuenciación por NGS. Bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la muestra. La muestra es algo muy importante, ¿vale? Tenemos muestras de sangre total periférica, que esa va a ser la que más cantidad nos permita obtener de ADN, y la de mayor calidad. Pero luego también tenemos muchas veces que nos llegan muestras al laboratorio de saliva, que nos va a dar menos cantidad, y muchas veces la calidad no es muy buena, pero nos enfrentamos también a tejidos secos, como puede ser la prueba del talón de los niños, que además es muy pequeña cantidad y suele estar muy degradado, hasta tejidos que están congelados, tejidos frescos,
¿vale? Bien de algún tumor o bien de algún otro tipo de disección que se realiza. Y luego tenemos pues tejidos también parafinados, líquido cefalorraquídeo, etc. Dependiendo de la muestra que me llegue, ¿vale? Pues tendremos que pensar en unas técnicas o en otras, ¿vale? Lo más importante es cómo nos llega ese ADN, cómo extraemos luego ese ADN, ¿vale? Es muy importante la cantidad y la calidad. Y de la calidad es muy importante que no esté degradado, ¿vale? Que esté lo más íntegro posible, y la pureza, es decir, que no haya contaminaciones. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de respuesta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cómo es nuestra metodología, el protocolo que seguimos. También tenemos que tener en cuenta el flujo de trabajo, el personal que necesitamos, ¿vale? Porque no es lo mismo si vamos a tardar mucho en realizar esa técnica, no tengo tiempo suficiente, ¿vale? Ahí entra mucho el papel de si la prueba que me solicita el facultativo es una prueba preventiva o reactiva, ¿vale? No es lo mismo que me pida algo preventivo, que puedo esperar algo más de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso anterior de farmacogenética, yo puedo hacer un panel preventivo para orientar la personalización de la prescripción farmacéutica a lo largo de la vida de un individuo, ¿vale? Puedo realizar un panel, puedo dedicar más tiempo y luego ya tengo toda esa información ahí para toda la vida del paciente. Sin embargo, hay casos que son reactivos, que tengo una reacción adversa muy grave, al paciente se le puede dar un fármaco, por ejemplo, un fármaco, una fluoropirimidina, y me reacciona de forma muy grave. Y me llega la muestra al laboratorio, pues necesito dar un resultado rápido, ¿vale? O si necesito prescribir un fármaco de forma rápida, necesito hacer la prueba para evitar que le pueda dar una reacción adversa o para determinar que le puedo dar ese fármaco, porque a lo mejor no es que no le cause una reacción, sino que a lo mejor no le es efectivo, ¿vale? Con respecto a las alteraciones, también es importante considerar el número de alteraciones que vamos a analizar, ¿vale? No siempre me voy a encontrar una enfermedad que está asociada a una mutación en un gen. Hay veces que tenemos enfermedades que están asociadas a diferentes mutaciones o variaciones en un gen, pero otras veces son en distintos genes y distintas variaciones y de distintos tipos, como los que antes hemos visto, que esto complica mucho la situación, ¿vale? Entonces lo mismo necesito varias técnicas para determinar unas y otras, dependiendo del tipo y dependiendo del número, ¿vale? Eso también está ligado al tiempo de respuesta. Cuanto más compleja es la situación, más variantes, en más genes, pues necesito más tiempo para poder analizar eso. Y luego otro factor importante que antes se ha visto aquí es el germinal somático, ¿vale? No es lo mismo analizar variantes o alteraciones que se encuentren a nivel germinal, ¿vale? Que son la genética de base, que es somático. Somático, por ejemplo, es cuando tenemos un tumor y queremos ver la genética de ese tumor. Pues lo que me voy a encontrar son clonas, ¿vale? Entonces, muchas veces las variantes son diferentes. Entonces, ahí tengo que tener mucho cuidado con qué equipo tengo que utilizar. Y ahí es muy importante el límite de detección, ¿vale? Muchísimo más que en los germinales. Y todo lo anterior nombrado eran factores externos, pero también hay un factor interno dentro del equipo que yo escoja, que es la resolución de este equipo, ¿vale? De esta manera tenemos que ver cuál es la resolución del equipo que yo voy a usar, ¿vale? En la longitud del fragmento que yo pueda analizar o que me vaya a permitir, ¿vale? O en el número de secuencias que yo pueda conseguir o la capacidad del sistema, ¿vale? Aquí la que más a nivel resolutivo, pues los cariotipos permite una resolución mayor, ¿vale? Y luego tenemos algo muy fino como puede ser la secuenciación Sanger, que ya nos vamos a un par de bases, ¿vale? Y luego a una resolución muy grande ahora mismo, que son fragmentos de 500 pares de bases. Eso, por ejemplo, es la secuenciación de tercera generación, ¿vale? Bien, esto no es una técnica en sí, ¿vale? Para determinar alteraciones o variantes y permitir el diagnóstico de enfermedad, pero es el punto de partida,
¿vale? Si yo no tengo ADN, no puedo analizar nada, ¿vale? Y el ADN, ¿cómo lo conseguimos? ¿Vale? Pues a través de un método que se conoce como extracción de ADN, ¿vale? ¿Se puede hacer de forma manual? A nivel clínico, por supuesto que no, ya está a un nivel que se hace robotizado con un aparato como ese que está ahí. Si os pasáis por el laboratorio lo podéis ver, ¿vale? Y únicamente se hace totalmente automatizado, hay que introducir la muestra, partimos por ejemplo de sangre periférica, se introduce la muestra en ese aparato, en el extractor, y me devuelve ya el ADN, ¿vale? La purificación o extracción de ADN se basa en 4 pasos fundamentales y muy básicos, ¿vale? Para no complicar la cosa. Básicamente nosotros tenemos nuestro punto de partida, sangre por ejemplo, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es una lisis. ¿Dónde está el ADN? Dentro de la célula. ¿Qué tengo en la sangre? Célula. Pues ¿qué hago? Rompo la célula, ¿vale? Entonces con una solución salina rompo membrana y rompo todo. Y ahí ya me encuentro las proteínas, las membranas y nuestro ácido nucleico, que en este caso es el ADN, ¿vale? El segundo paso, ¿qué quiero hacer? Pues eliminar todas esas proteínas, todas esas membranas y demás. Pues lo único que tengo que hacer es añadirle también como un detergente, ¿vale? Que me va a desnaturalizar todas esas proteínas. Y una cosa que se llama proteína sacar, ¿vale? Y el último paso ya, pues es, ahí pongo un fenolcloroformo y luego posteriormente también un alcohol que me va a permitir ya purificar todo lo que viene siendo el ácido nucleico, ¿vale? Y precipitarlo. Y ya tendríamos nuestro ADN. Y ese ADN es el que vamos a estudiar, ¿vale? Bien, ahora os voy a empezar a hablar técnica por técnica. Os voy a poner ejemplos de lo que hacemos en el laboratorio de farmacogenética, ¿vale? En un principio el laboratorio, como ha comentado antes el doctor Adrián, había un aparatito como ese que podéis ver allí en la esquina, que es una PCR a tiempo real, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenemos un biomarcador que antes nombró Pedro, que es el citocromo C2D6. El citocromo C2D6 ese gen codifica una proteína que se llama igual, ¿vale? Pues esa proteína metaboliza los fármacos. Fármacos como antidepresivos, antipsicóticos, ¿vale? O el tamoxifeno, por ejemplo. Pues encontramos que existen mutaciones, que son variantes, que se producen en la secuencia del ADN, ¿vale? Que hacen que esas personas no metabolicen bien los fármacos, ¿vale? O que los metabolicen más, los metabolicen menos, o no los metabolice para nada, ¿vale? No tenga nada de actividad. Que son variantes como las que podéis ver ahí. La mayoría de las que estudiamos son de un solo nucleótido, ¿vale? Por ejemplo, en el nucleótido, vosotros, bueno, en la secuencia del ADN sabéis que va por letras, A, T, C y G, de manera aleatoria, ¿vale? Pues imaginaros que en la posición 456 tendría que haber una adenina, y no hay una adenina, ¿vale? Bueno, en este caso, como viene en el dibujo, tendría que haber una citosina y no hay una timina. Y eso provoca una alteración que hace que la proteína no funcione, ¿vale? Igualmente, en este caso, porque estoy hablando de respuesta a fármacos, pero lo mismo puede pasar en oncología y generar un cáncer o puede generar cualquier otro tipo de enfermedad, ¿vale? Una cardiopatía o alguna enfermedad rara. Simplemente una letra, ¿vale? Bien, desde el laboratorio, para que lo entendáis, ¿qué hacemos? Pues tan básico como preguntarle al ADN, no hago otra cosa. Le pregunto, en esa posición, ¿qué tienes? ¿Una C o una T? ¿Vale? Y para eso lo que hacemos es hacer una reacción química, ¿vale? En la reacción química tenemos 2' si la mutación está aquí, genero 2' en zonas alejadas, ¿vale? Tenemos una polimerasa que va a extender el primer y lo más importante, tenemos 2 ondas, como las que vienen aquí, ¿vale? Esas. Son secuencias, ¿vale? Que son idénticas a la región donde está la letra que yo quiero identificar, ¿vale? Tengo una sonda con una letra que va a ser complementaria a la C, que va a ser la G, y una complementaria a la T, que va a ser la A, ¿vale? Esa sonda, además de esa secuencia, lo importante es que tiene un fluorocromo, ¿vale? Que en nada que le incide la luz está soltando fluorescencia de un color, cada una de un color. Bien, pues ¿qué va a pasar? Que si ahí yo tengo una C, ¿cuál se va a pegar? La G. Cuando haga la extensión de polimerización,
¿vale? Este primer, la polimerasa me va a venir por aquí, va a chocar contra la sonda, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? Va a cortar, va a liberar el fluorocromo que tenga y como el aparatito está todo el tiempo emitiendo luz, el fluorocromo va a detectar, va a emitir la fluorescencia y el detector nos va a decir qué fluorescencia obtengo y en función de eso yo ya sé que eso es una G, ¿vale? Y de esa manera obtengo los resultados que podéis ver ahí. Tenemos individuos que van, bueno, cada uno de nosotros, de cada gen tenemos 2 copias, una de nuestro padre y otra de nuestra madre, ¿vale? Entonces, pues habrá individuos que van a ser homocigotos, ¿vale? Que van a tener 2A y por lo tanto van a ser mutantes, totalmente homocigotos mutantes, y luego vamos a tener los normales que van a ser los GG y luego pues los intermedios que tendrán una variante y la otra no, ¿vale? Bien, pues a nivel del laboratorio, a nivel clínico y sobre todo asistencial, la PCR con sondas TASMA y sobre todo en farmacogenética ahora mismo es el gold estándar, ¿vale? Es lo más usado en los laboratorios, nos da mucha sensibilidad, nos da especificidad, ¿vale? Es rápido, lo podemos detectar en una mañana, en pocas horas tenemos ya la PCR. Y como pone ahí, de aplicabilidad clínica, muchísima. No solamente en farmacogenética, también en oncología, en cualquier laboratorio genético la llevan a cabo. También lo podemos usar, como pone ahí, para expresión de oncología, enfermedades crónicas, enfermedades virales, la detección del COVID, ¿vale? Se hace así. Y luego pues podemos detectar la mayoría de las veces los casos que yo os he enseñado antes, ese tipo de variación que solo es el cambio de una letra, ¿vale? Para eso la máxima fiabilidad. Ya para otras cosas más complejas, como vienen siendo los copy numbers, ya no da tanta seguridad, ¿vale? Y luego pues a ver, el riesgo de contaminación sí que es una desventaja, lo de requiere equipos y personal especializado tampoco, porque es una técnica de lo más sencilla a nivel técnico, ¿vale? Y luego el coste, esto va a variar mucho a lo largo de las presentaciones, os voy a ir diciendo, pues esto es más caro o más barato. Si tengo que hacer un DPID, como os he comentado antes para la prescripción de fluoropirimidina, que son 4 variantes, ¿vale? Esto es rápido, lo tengo en una mañana y no gasto, el gasto es mínimo, ¿vale? Porque solamente gasto los 4 reactivos. No voy a hacer una secuenciación para eso, que me va a llevar además varios días, una semana, 2 semanas, ¿vale? Pero si tengo que hacer más genes y muchas más variantes, ¿vale? Si tengo que determinar todas las variantes que enseñé antes ahí de un gen, pues hay otras técnicas, ¿vale? Porque al final me va a salir muy costoso y voy a requerir muchos días, ¿vale? Porque esto tiene una limitación, la placa esta que está aquí, ¿vale? Ahí en cada pocillo va una reacción, ¿vale? El ADN de un paciente con cada una de las variantes que quiero estudiar, entonces tengo un límite, ¿vale? Solo puedo estudiar unas 80 y tantas porque tengo que poner control, ¿vale? Entonces, uno de los retos que se nos ha planteado en farmacogenética, ¿vale? Y que viene de paralelo a todo el desarrollo de la farmacogenética y a la cartera de servicios, ¿vale? Desde el año pasado, en junio, surge la cartera de servicios y necesitamos hacer 12 genes, ¿vale? Con un total de casi 100 y pico variantes a todos los pacientes y tengo que estar preparada para ello en el laboratorio, ¿vale? Entonces han surgido pues técnicas basadas también en la PCR con sondas TASMA, ¿vale? Pero que nos permiten hacer el análisis completo de todos esos genes y todas esas variantes. Entonces encontramos el mismo aparato que os he enseñado antes, que es un termociclador, ¿vale? Que lo único que hace es dar calor y emite luz y detecta luz. Pero en este caso, en vez de usar la placa de 96 pocillos, ¿vale? Voy a usar eso que tenemos allí, que son unos chips, que son de este tamaño, ¿vale? Tienen unos pequeños unos pequeños pocillos, micropocillos que nosotros no vemos a simple vista, y ahí ya la empresa ha colocado cada sonda de esas que hemos visto antes. De manera que ahí yo solo tengo que inyectar el ADN, y el ADN se va a ir pegando a cada sonda. Entonces, ahí están todas las sondas para un panel como el que podéis ver en la imagen, ¿vale? Que es muchísimo más completo de lo que viene siendo cartera, pero cartera ya entraría de servicio, ¿vale? Entonces, eso me permite analizar muchos genes
y muchas variantes. Basándonos en la misma técnica, no estamos cambiando, ¿vale? Solamente hemos cambiado el sistema, lo que viene siendo el equipo. Bien, este también está basado en la utilización de sondas Tasman con la misma detección, ¿vale? Lo único que este va todavía más allá, ¿vale? Estáis viendo la placa, ¿vale? Ya no son 96 pocillos, son 96 por 96. En un lado tengo 96 pocillos para cargar 96 ADN distintos y en el otro lado de la placa puedo cargar sondas para 96 detecciones. A través de canales de microfluido, ¿vale? Cada una de estas se analiza con cada uno de estos. Entonces tengo 96 por 96, determino 9.216 determinaciones en una sola mañana. Estamos hablando de hacer 96 pacientes el panel completo en una sola mañana, con un sistema posterior de genotipado, de interpretación del genotipado y demás, ¿vale? Basado en la misma metodología que la anterior, ¿vale? Esto también lo tenemos en el laboratorio, si os queréis pasar, bueno, los que hagáis las prácticas, pues lo veréis, ¿vale? Y ahora vamos un paso más, ¿vale? Esto ya también va muy dirigido, va una parte, en parte para farmacogenética va más dirigido también a investigación, ¿vale? Pero luego encontramos este sistema que se hace también mucho en oncología, porque los paneles son mucho más amplios. Bien, antes os han hablado de la determinación de biomarcadores por ClinPGX, por el nivel de evidencia. Y todo eso permitió también la cartera de servicios, que son los biomarcadores que más evidencia tienen con respecto a algún fármaco porque influyen en la respuesta de este, con nivel de evidencia alto. Pero ¿qué sucede si yo quiero no solamente analizar 20 genes y 100 y algo variantes, que son las técnicas que he dicho antes? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo en el laboratorio tengo la capacidad de analizar 44.445 variantes, ¿vale? Que son el total de variantes que hay descritas en distintos genes en respuesta a fármacos? Pues hay otra tecnología que además no solo me permite analizar esas 44.000 que son de farmacogenética, sino que ahora lo que os voy a presentar, ¿vale? Esta técnica permite analizar más, bueno, casi 2 millones de variantes en todo el genoma, ¿vale? O sea, no estamos hablando ya solo de farmacogenética. Y entonces, en este caso, ¿vale? Podemos, os presento lo que viene siendo esto, que viene siendo lo que es un array de Illumina, ¿vale? La casa comercial es de Illumina. Lo de arriba es el escáner que únicamente va a permitir la detección. Bien, pues en este caso sí que vamos a poder determinar casi hasta 2 millones de variantes en distintos genes, no solo en genes farmacogenéticos, que ahí también, lo que antes se comentó, no solamente vamos a analizar genes, variantes en genes germinales, sino que vamos también a poder analizar variantes en genes somáticos, ¿vale? Que eso desde el punto de vista de la farmacogenética también es importante, porque son aquellos que me van a permitir seleccionar el fármaco que voy a poderle dar al paciente. Porque muchas veces hay que determinar variantes para poder decidir si el fármaco es el adecuado, porque si tiene una mutación, ¿vale? A lo mejor yo le doy el fármaco y no le funciona. Esto a nivel ya somático, ¿vale? Para cáncer. El tratamiento específico y personalizado. Bien, pues en este caso nos basamos en los arrays, son como lo que he dicho antes, un chip que también tiene unos micropocillos que no vemos y dentro hay una bolita de sílice, ¿vale? Y ahí también se le pega lo que viene siendo aquí unas especies de sondas, pero tiene muchas sondas, ¿vale? Cada bolita tiene muchísimas. Y luego nosotros le inyectamos el ADN y el ADN por hibridación se va a pegar. El ADN que sea igual se pega, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que voy a determinar, ¿os acordáis antes que preguntaba por la posición? Pues aquí sucede lo mismo, aquí se va a realizar solo una amplificación de una letra más. Entonces, si yo lo que quiero saber, si yo tengo aquí una G o tengo una T, es tan fácil como que aquí se va a pegar únicamente la C porque aquí hay una G, ¿vale? Y ahí se bloquea la reacción, porque el nucleótido cuando se incorpora ya no permite que se incorpore ninguno más, ¿vale? Y este también tiene una molécula que vemos aquí, ¿vale? Que en muchos casos a veces es fluorescente. Y aquí viene ya
en este paso, eso es la hibridación y luego viene una tinción, ¿vale? Lo que vamos a hacer es añadir una serie de anticuerpos que lo que van a hacer es intensificar la fluorescencia, ¿vale? Yo aquí, si solo tengo esta fluorescencia, a lo mejor no detecto suficiente luz porque tenemos un microarray, ya no estamos en un pocillo grande con mucha cantidad de reacción. Estamos hablando de algo muy pequeño y daros cuenta que aquí no solamente hay uno, hay miles. Eso y esta reacción de aquí permite que la intensidad de la fluorescencia sea mayor, ¿vale? Y eso va a ser lo que detectemos. Entonces, dependiendo del color, el color va pegado a una letra, ¿vale? A la letra buena o a la letra mala. Bien, los microarrays, los beneficios, pues me dan información de cientos y miles de genes, ya no solo voy a 12 genes, ¿vale? La eficacia es muy alta, aquí es muy bueno sobre todo para expresión génica y sobre todo para paneles de farmacogenética, ¿vale? Es totalmente automatizado, ¿vale? Es verdad que hay que hacer trabajo personal humano, pero necesitamos de muchos robots y demás, ¿vale? Y el tiempo, pues sí que se reduce, pero claro, en este protocolo, como antes habéis visto, son varios días, ¿vale? No lo tengo en una mañana como los anteriores, pero es verdad que es que me da 2 millones, información de 2 millones de variantes, ¿vale? Eso también lo tenéis que tener en cuenta. Por eso también el coste, en este caso, si lo comparamos con los otros, es mucho menor, ¿vale? Por cada persona viene costando unos 100 euros, ¿vale? La determinación de todas esas variantes. Se usa mucho también en cáncer, ¿vale? En anatomía patológica se usa muchísimo, este y otros tipos como este. Y sobre todo aquí sí que nos va a permitir con mayor exactitud determinar qué opinamos, ¿vale? En las anteriores también, pero la fiabilidad es muy baja. Aquí ya se aumenta mucho más la fiabilidad cuando determino qué opinamos. Aquí otro de los problemas que tenemos, ¿vale?, es que requiere más la parte de análisis de datos. Cada vez que incrementamos la generación de datos, vamos a necesitar ya personal formado para eso, ¿vale? Y eso también necesita un tiempo, ¿vale? En este caso, si tenemos filtrados únicamente para los genes de farmacogenética es rápido, pero si queremos analizar pues todos los 2 millones de variantes, pues requiere muchísimo tiempo. Bien, no sé cómo voy de tiempo. ¿Me he pasado de tiempo? Ah, vale. Bien, y ya pues, ¿qué pasa? ¿Qué nos surge tanto en cartera de servicios que nos ha sucedido, ¿vale?, o en otros casos en laboratorio de genética? Hasta ahora os he explicado análisis que van destinados a la identificación de variantes muy sencillas, un cambio de una letra, un copy number sencillo que no tenga mucha complejidad. Pero ¿qué nos sucede? Que a veces encontramos deleciones completas de un gen. Muchos de vosotros aquí el C2D6 pues le tendréis deleccionado, algunos seguro, o tendréis copias de ese gen, ¿vale? No solo tendréis ese gen una sola vez, sino que tenéis varias copias, como viene aquí. ¿Qué sucede también? Pues en cartera de servicio encontramos, por ejemplo, el UGT1A1, ¿vale?, que es un gen que va a dar lugar a una proteína que metaboliza el irinotecan, que es un tratamiento para tumores. ¿Qué sucede? Que sería necesario comprobar esta variante, la variante 28, ¿vale? ¿Por qué? Porque si iniciáis el tratamiento puede que la reacción adversa sea muy grave si tenéis esa variante, ¿vale? ¿Qué problema tenemos con esa variante? Que no es el cambio de una letra por otra, ¿vale? En este caso esa variante se determina por que la letra TA aparece 8 veces repetida, consecutiva, y eso no me lo permite ninguna de las técnicas que os he nombrado anteriormente, ¿vale? O otros casos más complejos como viene siendo el gen HLA, que sí que muchas veces puedo determinar una variación, pero otras veces no, porque este gen es muy polimórfico y tiene variaciones a lo largo de toda la secuencia. Entonces esas ondas que hemos visto, a lo mejor sí se pegan, pero los primers no se pegan porque hay una mutación, ¿vale? Entonces estos son algunos de los ejemplos a los que nos enfrentamos en farmacogenética, ¿vale?
Y entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues ya nos tendríamos que ir a secuenciación, ¿vale? Y a lo largo de la historia, pues encontramos, la inicio fue con la secuenciación Sanger, ¿vale? Que ahora mismo sí que se suele utilizar mucho para, ya os digo, para comprobar, ¿vale? Pero lo que más se viene empleando en la rutina clínica, pues viene siendo la de nueva generación, que es la NGS, ¿vale? Que ahora os hablaré de ella. Y luego, si me da tiempo, pues contaré algo sobre la tercera, pero ya os digo que esa en clínica no se usa mucho. Bien, ¿cuál es el flujo de trabajo en la secuenciación? Lo más importante, como también he comentado antes, aquí es muy importante la muestra, ¿vale? La calidad tiene que ser muy buena, ¿vale? No podemos partir de ADN degradado porque entonces sí que la resolución va a ser peor. El primer paso, básicamente, necesitamos fragmentar el ADN. Una vez que tenemos el ADN, pues lo vamos a romper en fragmentos pequeñitos, ¿vale? Porque aquí así lo analizamos mejor, ¿vale? Esa rotura la vamos a llevar a cabo por una rotura física o enzimática. La física suele ser una sonicación, ¿vale? A través de sonido generamos vibraciones que rompen la molécula de ADN. O sea, muchas veces pues, nos puede producir daño oxidativo que, bueno, para algunas técnicas no es tan recomendable. Esto va a depender también mucho de la técnica que lo usen, ¿vale? De unas casas comerciales u otras. Y luego tenemos también lo que viene siendo la fragmentación enzimática, que ahí ya nos ayudamos de una serie de enzimas, ¿vale? Que son como unas tijeritas y van cortando. El problema de esta es que a veces, si no son muy efectivos, pues nos dan unos cortes y nos producen los daños que os he hablado antes, que son los SNP, ¿vale? O algunas microdelecciones. Bien, una vez que hemos realizado la fragmentación de ADN, pues lo que tenemos que hacer es lo que se denomina como preparación de librerías, que es preparar a ese fragmento, ¿vale? Para llevarlo a la secuenciación. La preparación se basa en dos puntos clave: la unión de adaptadores, ¿vale? Y el uso de índices o códigos de barra. Bien, aquí, bueno, os voy a hablar siempre de dos tecnologías, ¿vale? La tecnología de secuenciación de Illumina y la de Ion Torre, que es de Thermo Fisher, ¿vale? Por ahora son las dos más usadas. Está por ahí una tecnología que se llama Solid, ¿vale? Que es de una casa comercial china. Ahora se está implementando más en España, pero cuando se inició pues no había mucha fiabilidad en ella, ¿vale? Entonces estas dos son las que más están implementadas en cualquier laboratorio clínico. Las dos se basan, como luego os comentaré, en una química de síntesis, pero bueno, a lo que vamos, tenemos el fragmento, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es añadirle unos adaptadores. Estos adaptadores son simplemente unos fragmentos para que el aparato me reconozca el ADN, ¿vale? Y se fije a la superficie. Como antes veíamos, ¿os acordáis los micropocillos que estaban en los fragmentos que ya había puesto la compañía? Pues aquí es lo mismo, pero nuestro ADN luego se va a inyectar y se tiene que pegar a la superficie, ¿vale? Entonces, bien, pues Illumina lo único que hace es como una preparación ahí química y los pega en los laterales, que vienen siendo estos que colocamos aquí. Lo azul, amarillo, ¿vale? Esos son los adaptadores. Y por parte de Ion Torre lo que hacemos es básicamente como si fuera una PCR, pero una multiplex, ¿vale? Se ponen una serie de primers y estos primers se lleva a cabo una extensión y se nos colocan ahí los adaptadores. Y de esta manera ya tenemos el fragmento preparado para que el aparato nos lo reconozca. Pero posteriormente, ¿qué pasa? Que también vamos a meter, pues a lo mejor puedo meter 10 pacientes. ¿Cómo diferencio el ADN de un paciente de otro? Pues eso es lo que son los códigos de barra, ¿vale? A cada paciente le voy a poner un código de barra. De manera que voy a preparar al paciente 1 con su código de barra, al paciente 2 con otro código de barra, que es el trocito este que posteriormente se añade, ¿vale? Tanto en una técnica como en otra. Bien. Pero claro, cuando preparamos las librerías también tenemos que pensar qué queremos. Luego vamos a hablar, esta es la tecnología, pero luego está la metodología. ¿Qué quiero? ¿Realizar una secuenciación dirigida a variantes que yo conozco que tengo que analizar? ¿O voy a ir porque tengo a lo mejor una enfermedad rara y no sé por dónde me viene y tengo que hacer un WES, es decir, analizar toda la parte sónica? ¿O ya me voy a un genoma completo porque tampoco sé por dónde estoy y voy a analizar todas las variantes por si acaso encuentro alguna que todavía no esté descrita, que es patogénica, que es la causante de la enfermedad? Bien, si son dirigidas,
¿vale? Y vamos a una secuencia, a un punto concreto que ya conocemos, ¿vale? Las librerías, ¿vale? Las vamos o sea, cada uno de esos fragmentos que vamos a preparar van a hibridar en algunas regiones que yo quiero. Por ejemplo, imaginaros que ahí yo solamente quiero estudiar esas regiones que están en rojo, ¿vale? Pues únicamente voy a preparar fragmentos que van a ir contra esa que quiero analizar ahí, ¿vale? El resto me olvido. Entonces, únicamente voy a seleccionar de todos los fragmentos de mi genoma que tengo, esos que están en rojo. ¿Cómo lo hago? Bien, pues puedo hacerlo a través de amplicones o a través de hibridación. Amplicones simplemente genero los primers, ¿vale? Que me van a amplificar los fragmentos que yo quiero, ¿sí? Y a esos son luego los que le pongo los barcodes y demás que antes hemos visto, ¿vale? Los adaptadores y los barcodes por los pacientes. Y luego otra manera que hay es que yo le pongo a los fragmentos que yo tengo, le pongo los adaptadores que hemos hecho y ahora eso lo hibrido y lo pego con unas secuencias que yo quiero, que son las secuencias que están en rojo, ¿vale? Las que, si yo tengo la secuencia roja aquí y yo tengo este fragmento, si se pega se queda ahí, luego hago un lavado, me quedo con ese fragmento. Si otro fragmento de mi genoma no se pega porque yo no tengo aquí los fragmentos que yo quiero, con el lavado se va. Entonces ya solamente tengo los fragmentos que me interesan porque son las regiones que yo quiero estudiar, ¿vale? Eso también se hace durante la fase de preparación de librería. Y ya por último nos vamos al secuenciador. Aquí pues tenemos mucho en el mercado, ¿vale? No, luego en el laboratorio pues no tenemos tanto. Depende del que tengamos, pues, o si necesitamos hacer algo, pues lo mismo tenemos que usar otro. ¿De qué va a depender que yo use un secuenciador o otro? La capacidad. Depende de lo que yo quiera analizar, ¿vale? Tenemos secuenciadores con poca capacidad a mucha capacidad. Ya a medida que han ido evolucionando, cada vez son de mayor capacidad. Tenemos hasta los Novasec que nos dan una capacidad de 6.000 gigas. La variabilidad química, que es lo que vamos a ver después, ¿vale? Cada tecnología tiene una variabilidad química. Esta variabilidad química va a influir mucho en la tasa de error, ¿vale? Y va a depender mucho también qué queremos analizar. Por ejemplo, si queremos analizar homopolímeros, voy a utilizar más la tecnología de Illumina que la tecnología de Ion Torres, ¿vale? Y luego, pues depende si tengo el tiempo de la corrida, también va a influir en qué sistema quiera coger o el dinero que tenga. Y además de eso, las secuencias. Si voy a analizar secuencias cortas o secuencias largas, ¿vale? Cualquier equipo de estos, pues sí que es aceptable para una secuencia corta. Las secuencias largas, de esas que ya hablamos ahí, ya tendríamos que usar equipos de tercera generación. Bien, la química en el caso de Illumina de Ion Torres, como he dicho anteriormente, está basada en síntesis, ¿vale? En ligación está basada en la de Soli. Me voy a centrar solo en esta y solamente comentaros, a ver, a nivel, no me puedo meter mucho, ¿vale? Pero Illumina se basa en adicionar terminadores fluorescentes, ¿vale? Mientras que Ion Torres es por adición de un solo nucleótido. En el primer caso lo que sucede es que se va sintetizando como antes, se va polimerizando y llega un momento que se añade un nucleótido, ¿vale? Con un color. Cada uno, pues el color azul, color verde, color rojo, ¿vale? Y lleva un extremo 3' o H, ¿vale? Capado, de manera que ya eso no va a permitir la unión del siguiente, ¿vale? Entonces ahí bloqueamos, ¿vale? Bloqueamos y ahí, a ver, pasa ahí una serie de cosas que es que eso es como un clúster. Como explicante en la bolita no solo hay un fragmento, hay muchos fragmentos. Pues aquí imaginaros lo mismo. Excitamos, ¿vale? Y como ese último nucleótido tenía fluorescencia, emite y detectamos el color. Y ya sabemos qué letra había ahí, ¿vale? La secuenciación, igual que antes en PCR preguntábamos qué letra hay aquí, si esta o esta, la secuenciación es ir leyendo, ¿vale? Yo tengo este fragmento, vamos a ir leyendo cada letra, ¿vale? Luego vaya a ver qué fácil. Cada fragmento luego se van pegando, como si fuera un puzzle. Y la de Ion Torres es muy básica, ¿vale? Se añade un nucleótido y aquí lo que sucede es un cambio de pH, ¿vale? Cuando se añade el nucleótido salta un ion de protón, un H positivo, que provoca un cambio de pH y eso a través de un sistema provoca un cambio de voltaje, ¿vale? Entonces ya sé que se ha unido ese nucleótido, ¿vale? Y entonces ya voy viendo nucleótido por nucleótido que se va añadiendo.
Bien, y el último paso ya es el análisis, que aunque penséis que no, pues lleva muchísimo tiempo, ¿vale? ¿Qué recogemos del secuenciador? ¿Vale? Del secuenciador, ¿os acordáis los fragmentitos que tenían los adaptadores? Que luego le pusimos un barcode para saber qué paciente. Lo primero que tengo que clasificar los que tienen el color rojo, que a lo mejor eran del paciente 1. Los que tienen el otro barcode, porque eran del paciente 2. Primero los clasifico, ¿vale? Los separo, que es la separación de lectura. Posteriormente lo que hago es todos esos fragmentos los alineo con el genoma humano, con la secuencia de genoma humano base, ¿vale? Y cuando los comparo voy viendo si se han producido cambios, ¿vale? En mi secuencia base yo voy comparando la del paciente y voy anotando si se van produciendo cambios en las letras, ¿vale? Y esos cambios son los que luego tengo que identificar si son cambios de un solo nucleótido, de muchos nucleótidos, de un gen completo, ¿vale? Entonces ahí ya pues serían CNV, SNP, ¿vale? Si son repeticiones cortas o más largas, entonces ya tengo identificado qué tipo de alteración tengo. Y luego a nivel clínico, ¿vale? Por supuesto, aquí viene una cosa que es muy importante, me tengo que ir a distintas bases de datos y recoger toda la información posible. Desde frecuencia de esa variante en mi población o en la población del individuo, ¿vale? Desde si esa variante puede ser patogénica en la literatura, si se ha descrito que es patogénica, no patogénica, cualquier anotación clínica que yo vea relevante, ¿vale? Y con toda esa información realizo filtrados, porque yo a lo mejor me he detectado 100 variantes, ¿vale? Y con toda esa información que recojo, pues ¿cuál van a ser las más importantes? Las que tengan patogenicidad, ¿vale? Y de esas pues iré filtrando. Y ya con eso al final pues ya puedo decir si tengo una asociación de una variante con una enfermedad, ¿vale? Bien, antes os he explicado las tecnologías. El uso de estas tecnologías de secuenciación básicamente las podemos usar en lo que vienen ahí, en la metodología de paneles dirigidos, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es únicamente ir a zonas que conocemos, ¿vale? Esto nos va a permitir detectar SNP de un solo nucleótido o copy number. Variaciones estructurales complejas, imposible con esto, ¿vale? Porque van a necesitar el análisis de secuencias a lo mejor más complejas que no me va a dar la cobertura suficiente, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues se usa mucho a nivel de anatomía patológica, por ejemplo, y sobre todo pues, para cardiopatías hereditarias, para enfermedades raras que conocemos qué mutación o qué alteración hay que analizar, ¿vale? O en farmacogenética, los paneles, ¿vale? Luego ya nos vamos a algo más complejo que son los exomas. Ahí ya se supone que tenemos una hipótesis de que los exomas puede ser donde se produzca la alteración, entonces únicamente vamos a ir a analizar eso, ¿vale? Aquí no sucede igual. Las variaciones estructurales, como son tan complejas, pues no las vamos a detectar. Y ya el genoma completo, que es analizar todo, ¿vale? Ahí sí que ya vamos a poder detectar esas variaciones estructurales. Y esto, por ejemplo, ya lo he dicho antes, en clínica pues no se suele utilizar, ¿vale? Porque esto es como matar cañonazo a los mosquitos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en investigación pues sí, o si tengo casos complejos, como pone ahí, que no soy capaz con paneles ni con ESON de detectar qué puede estar pasando, ¿vale? Pues ya me lanzo a genoma completo, ¿vale? Y dos conceptos básicos de secuenciación que tenéis que entender, que es la profundidad de lectura y que es la cobertura, ¿vale? Aquí vemos en el tenemos este fragmento de aquí, ¿vale? Del genoma. La cobertura va a ser si podemos abarcar toda esa región, ¿vale? En el momento que vayan quedando gaps es porque no lo estoy abarcando. Pero, sin embargo, veis que este fragmento no abarca esto, pero este fragmento sí, ¿vale? Y esto luego es como un puzzle, es ir juntando los fragmentos, ¿vale? Y otro concepto muy importante es la profundidad, ¿vale? La profundidad es el número de veces que hemos leído esa base, ¿vale? Esa letra, ¿cuántas veces se ha leído? Cuantas más veces la lea, ¿vale? Más fiabilidad me da. Por ejemplo, esta de aquí solo se ha leído en este fragmento, ¿vale? Pero esta, por ejemplo, de aquí se ha leído en este, en este, en este, en este y en este, ¿vale? Entonces es muy importante intentar abarcar todo lo que podamos,
¿vale? Y hacer muchas lecturas de la misma letra para dar la fiabilidad de que ahí está esa letra y no otra. ¿Veis? Y esto es secuenciación, es ir leyendo. Yo tengo ese fragmento, ¿vale? Y luego le junto con este y así voy leyendo de aquí a aquí, ¿vale? Y luego simplemente este fragmento lo enfrento al control y voy detectando dónde están las variaciones. Bien, y luego ya por último, ¿vale? Os voy a hablar de otra técnica, que ahora, por ejemplo, la queremos hacer en el laboratorio, que es qué pasa cuando tenemos fragmentos muy grandes, ¿vale? O genes muy complejos. Por ejemplo, el DPID, que antes os hablé de él, que es un gen que está implicado en la metabolización de la fluoropirimidina. Pues es un gen muy grande, ¿vale? Además tiene 23 exones más todos los intrones. ¿Qué sucede en un caso que nos pasaba en el laboratorio? Este gen tiene 4 variantes, 4 cambios de letra en distintas posiciones, que hay que realizar porque cartera de servicio dice que hay que hacerlo antes de dar fluoropirimidina a algún paciente, porque si no la reacción adversa es muy grave. Bien, pues nos llegó un paciente que le dieron el primer ciclo de capacitabina, ¿vale? Y reaccionó con una neurocefalopatía aguda y fue a UCI. Nos llegó la muestra de sangre y le hicimos PCR a tiempo real con sondas Tasman para cada una de esas 4 variantes. ¿Qué es lo que vieron los técnicos en el laboratorio? Que las sondas, ¿os acordáis? Teníamos sondas para el nucleótido bueno y sondas para el nucleótido malo. Pues no detectábamos ni un color ni otro. O sea, ninguna de las sondas se estaba pegando. Volvemos a repetirlo varias veces y ya pues, ¿qué pasa? Que no hay letra. Si no se pega es porque no hay letra. Entonces hay una delección. Claro, y eso es mucho más complejo. Una cosa es tener la letra mala que te causa problemas, pero no tenerla te causa el mismo problema. Y además creemos que la delección es bastante grande porque las 4 mutaciones están alejadas en el espacio, ¿vale? Entonces ahora la idea es realizar esta técnica. ¿Por qué? Porque con los paneles de NGS nos cubríamos bastante como para ver dónde puede estar deleccionado. Entonces esta técnica básicamente se basa en la PCR que hemos visto antes, ¿vale? Entonces tenemos, estos son sondas, ¿vale? Y lo que hacen las sondas, ¿ves? Se pegan, pero siempre dejan un huequito, ¿vale? Que ahora va una ligasa y lo pega. Y tenemos el fragmento entero. Y este fragmento luego nos lo llevamos a una electroforesis capilar. ¿Qué pasa si aquí tenemos una delección? Se van a pegar, pero aquí, por ejemplo, no se pegaría, ¿vale? Y la ligasa no va a poder unir 2 fragmentos porque a lo mejor algún fragmento no se ha pegado porque no hay donde pegarse. Entonces aquí no lo voy a detectar. Y si veis el gráfico, lo suyo es que el paciente tenga esto para decir, tengo el gen, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si tiene una delección del gen? Pues que no tenemos muestra, no tenemos señal, ¿vale? Y aquí en este caso tendremos más señal porque lo que hay es un gen extra, ¿vale? Un copy number. Deciros que, ¿por qué usar esta técnica? Porque vamos a ir dirigir muchos fragmentos de estos, ¿vale? A cada uno de esos exones y a zonas intrónicas, ¿vale? Eso es lo que nos permite esta técnica, entonces podemos abarcar todo el gen completo, ¿vale? Y no sé si me da tiempo, pues... ¿Tengo tiempo? No. Bueno, pues ya nada, era solamente la Sanger, que es para comprobar, ¿vale? Que es muy básica, y luego ya la de tercera generación, es que como no se usa, pues tampoco, y va por cambios de voltaje, es como esto de aquí, ¿vale? Únicamente está el ADN y vais leyendo los nucleótidos en uno, no se adiciona, aquí no se adiciona nada, hay un detector, ¿vale? Que al pasar por las membranas produce cambios de tensión y de intensidad y sabe qué nucleótido está ahí, si la adenina, la timina, la citosina o la guanina. Y aquí en este caso sí que se cita con una luz y se detecta la luz que emite. Tan simple como eso. Lo único que esto sí que permite longitudes mucho más grandes de fragmentos, ¿vale?